¿Cómo están? Mucho gusto, Dios les bendiga. Este es un programa más de Decisiones para la Eternidad. Tengan un saludo cada uno de ustedes y gracias por permitirme entrar nuevamente a la comodidad de su casa, ¿verdad? Y ahora vamos a tocar un tema, hermano, un poco controversial, ¿verdad? Para algunas personas, pero para otras es algo más sencillo, pero yo quiero establecer bases, fundamentos, ¿verdad? Que, que habla sobre los diezmos y las ofrendas, que es algo, una polémica que se ha dado, que se dice que es del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no se ve de diezmar, ¿verdad? Solamente ofrendar, y algunos hablan de sobre primicias. Entonces, yo quiero poner algunos puntos, algunos principios, y yo no vengo a decirte que tú tengas que dar o que tengas que mandar algo a este canal, porque no se hace en ese sentido, sino con el de instruir nada más, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, pero necesitamos una instrucción o la enseñanza para tratar de ubicarnos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Esa es la parte, el fundamento de todo lo que vamos a hacer. Entonces déjame decirte que diezmar y ofrendar aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el libro de Malaquías. Ahí es donde habla de diezmar y ofrendar. Pero si nos vamos un poco más atrás, cuando se habla de Melquisedec, que Abraham dice que Melquisedec le dio vino y pan y vino. Entonces nos habla de la Santa Cena a Abraham. Entonces, pues la historia habría que contarla, ¿verdad? Yo solo lo estoy resumiendo nada más. Pero dice que entonces que Abraham le dio los diezmos de todo lo que él tenía. Entonces, si le dio los diezmos y en ese tiempo no existía la ley, quiere decir que el diezmar no es de tiempos, sino es un principio. Ahora déjame ordenar, empecemos a ordenar esto para que lo vamos entendiendo. Mira, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dice que en el principio, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios no crea nada vacío, todo lo hace perfecto, pero algo había pasado, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para los estudiosos que quieren ver más allá todavía, ¿verdad? Que tengan más revelación, aunque hay cosas interesantes de poderlas estudiar. Pero viene el Señor y dice que Él estaba desordenado y vacío y Él puso un orden. Y si Dios es un Dios de orden, déjame decirte con mucha pena que me compartir esto, ¿verdad? Pero yo soy una persona muy desordenada. O para decirlo más bien, todos los humanos somos desordenados. Y Dios es un Dios de orden. Entonces tenemos que entrar en el orden de Dios y poner las cosas en su lugar, cada una de ellas, ¿verdad? Para que podamos entender qué es lo que Dios quiere. Bueno, otra cosa es, Dios es un Dios de orden. Nosotros desordenados, ¿verdad? Porque no hacemos las cosas como Dios quiere, sino como nosotros queremos. Y aquí se va a hacer la voluntad de Dios, no la mía. Esa es la oración, ¿verdad? Famosísima, ¿verdad? Que nosotros hagamos la obra de Dios y no la nuestra. O sea, haga tu voluntad, Señor, y no la mía, dice, ¿verdad? Pero cuando nos toca hacer cosas que Dios nos manda que hagamos, no las queremos hacer. Porque yo pienso, entonces empezamos a meter el yo pienso, en vez de buscar la revelación y las respuestas que están en la Biblia. Así de fácil, hermano, mir, sin complicarnos, ¿verdad? ¿Verdad que está fácil el tema? Entonces, Dios es un Dios de principios. Y déjame explicarte esto también. Principios son bases, son fundamentos. Un edificio está sentado sobre bases, columnas, fundamentos, sobre cuál está hecho todo el edificio para que lo pueda soportar. Entonces Dios es un Dios de principios. Y yo te voy a dar cuatro ejemplos, nada más así rápido. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, ese es un principio con promesa. Ese es un principio. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice a tu padre y a tu madre. No está diciendo a tu madre y a tu padre. Hay un orden. Por eso le digo que nosotros somos desordenados. Hacemos las cosas al revés. Se les da más en este día, en este mes que estamos ahora,
que se celebra el día del 10 de mayo, Día de la Madre, ¿verdad? O, bueno, 10 de mayo en mi país, aquí el segundo domingo. Y entonces, pero cuando ahorita va a estar lleno todo esto, todos los restaurantes, todas las flores se agotan y todo eso, ¿verdad? Pero eso sería otro tema. Pero cuando es el Día del Padre, hermano, encuentra usted lugares vacíos, hasta ofertas hay para que llegue a comer, ¿verdad? O sea que se celebra más el Día de la Madre que el del Padre. Pero bueno, pero eso tiene principios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos de ver, de dónde vienen esas fiestas, aunque no estoy hablando de fiestas ahora. Entonces, si Dios es un Dios de orden y es un Dios de principios, entonces otro principio de parte de Dios dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y no te harás imagen, y sigue ahí diciendo de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni bajo las aguas. Y la gente no hace caso, ¿verdad? Dios es el primero. Dios es invisible. No podemos hacer una imagen de Dios porque nadie le ha visto. Hemos visto al unigénito de Dios, porque se hizo carne y que vino a pagar el pecado, el precio de nuestros pecados aquí en la tierra. Pero eso es otra cosa, pero también es otro tema. Entonces, nosotros no hacemos las cosas en el orden de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas no en el orden de Dios, entonces empezamos nosotros a fallarle a Dios, a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro capricho, o como nos han enseñado. Entonces, si Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y es un Dios de principios, también existe un principio que Dios establece, que es el principio de dar. Dar es un principio, no es un mandato, no es una obligación, es dar. Porque si usted ama, usted da. Si usted está enamorado, ¿verdad? Jovencito, usted está enamorado con alguien que usted se quiera casar, le pone hasta la alfombra en el piso, cualquier cosa, ¿verdad? Para que le dé el sí. Pero nosotros, porque vamos tras un interés, ¿verdad? Pero entonces, Dios es un Dios de orden y de principios. Y el principio es principio de dar. Entonces, cuando nosotros damos, hermano, hay una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, si el principio de dar es muy amplio. Mire, yo lo pongo así, pero realmente es amplio, es grandísimo. Y entre el principio de dar están los diezmos y las ofrendas. Porque usted puede dar su tiempo. Usted puede dedicarse a ir a predicarle a alguna persona. Usted está dando. Usted puede ver un pobre en la calle y darle algo de comida o $1 o algo, ¿verdad? No importando qué va a hacer con ese dinero, usted le da. Y fíjese que dice en Proverbios 19 y 17, dice que a Jehová le presta al que le da al pobre. O sea, Dios lo que le está diciendo es que si usted hace un bien, usted va a tener una recompensa. Y dice también la palabra del Señor, ese texto no lo tengo, que no nos podemos presentar o no debemos de presentarnos ante Dios con las manos vacías. Te va a decir, entonces todo es dinero, todo es que uno lleve, uno dé. No, porque puede ser que el Señor lo que esté esperando de parte tuya es la alabanza y la adoración. Que tú le alabes, que tú le digas, Señor, tú eres bueno. Y empezamos a hablar, hermano, yo soy de pocas palabras y soy bien pan sin sal, decimos, no, yo quiero decir muchas cosas lindas al Señor y a veces no me sale, ¿verdad? Pero bueno, con la ayuda del Señor todo eso tenemos que irlo cambiando. Entonces quiere decir que el principio de dar, por ejemplo, a Israel, le dijeron, bueno, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Ese texto siempre lo vamos a estar utilizando. Entonces, pero lo que le dice es, yo quiero que escojan el bien, hacer el bien, obedecerme. Y va a ir una promesa de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que obedecen su palabra, de los que le obedecen, de los que le aman a Él. Entonces Dios lo que quiere es darnos. Mire, Dios hizo este universo tan inmenso. Nos hizo este planeta. Hasta le puso la luna para que tenga un balance. Mire, hermano, los científicos dicen tanta tontería para querer justificar sus creencias y no la existencia de un Dios que nos crió y que nos hizo, ¿verdad? Entonces ellos vienen y ponen tanta cosa, hermano. Mire, si no existiera agua, no viviríamos. Si no hubiera oxígeno, no hubiera agua.
y no podríamos nosotros respirar tampoco, ¿va? Si nosotros, nuestro cuerpo humano, como Él lo hizo, no nos pudiéramos reproducir, ya se hubiera terminado la humanidad. Creó una pareja y ahí hubieran terminado, se murieron y terminó todo. No, pero todo lo hizo, dice que hasta lo hizo, se le habla de la semilla, porque la semilla quiere decir semen. Y el semen, hermano, usted sabe que para el hombre, ¿verdad? Es el que engendra y la mujer la que concibe. Entonces, bueno, pero es la semilla, o sea, para poderse seguir procreando. Mire, nos ha dado dos ojitos, una boquita, que a veces habla más de la cuenta, nariz, ojos, 5 sentidos, hermano. Ha hecho nuestros órganos intentos, un cerebro, hermano, una máquina maravillosa. Puede pensar, razonar, intuir, cálculos, todo lo que usted quiera, todo lo que le han hecho a la computadora, ese cerebro lo puede hacer. Pero tal vez no lo utilizamos en todo completo, ¿verdad? Porque siempre, bueno, somos poco haragancitos para estudiar. Pero entonces, hermano, ese es un principio, el principio de dar. Porque Dios dio. Dios nos dio a su Hijo unigénito. Dios nos ha dado el día. Dios al pueblo de Israel, Dios le dio la nube, le dio la columna de fuego, le dio agua de la peña, los hizo pasar por el mar. Mire, hermano, y todo eso como es una sombra, una figura, un ejemplo para nosotros que vivimos en este tiempo. Entonces, todo lo que habla la palabra del Señor está aplicándose a nosotros en manera espiritual, a nosotros en el tiempo de ahora. Entonces, todo lo que es el Antiguo Testamento lo vamos a cumplir también ahora, pero en una manera espiritual. Entonces, entre todo eso está metido lo que son diezmos y ofrendas. Ese principio de Dios de dar, porque Él nos dio. Dice que 7 días, hasta el séptimo día descansó Él de toda la obra que Él había hecho. Y se narra en el libro de Génesis, en un versículo tan pequeño, hermano, saber cuántos millones de años, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros tenemos de conocimiento sobre eso, pero Dios nos puede revelar o darnos algo más, pero siempre bajo la palabra del Señor. Bueno, pero como estamos hablando de diezmos y ofrendas, entonces quiere decir, hermano, que si Dios nos ha dado la oportunidad de la vida, nos ha dado oportunidad de todo, ¿tú crees que Dios necesita dinero? ¿Qué crees tú? ¿Que Dios necesita dinero? Si Él es el dueño del oro y la plata, dice, ¿verdad? Pero Dios está probando nuestro corazón. Porque si tú ves una persona con necesidad y no puedes extender tu mano y ayudarla, porque en la Biblia hablaba de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Ahora hasta a los extranjeros, porque extranjero fuiste, dice, en otra tierra, le decía a Israel. Entonces, hermano, nosotros somos de naturaleza egoísta y queremos que nos den a nosotros, pero nosotros no queremos dar nada. Y yo conozco mucha gente, hermano, que son bien dadivosos. Entra una persona en su casa y nunca la dejan salir fuera sin antes haberle dado de comer, haberle llenado su barriguita y de comida sabrosa. Pero esos refrigeradores siempre se mantienen llenos, porque es una promesa de parte de Dios. Entonces Dios lo que quiere es bendecirte, bendecirme a mí también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser probados, ¿verdad? Porque parte del diezmo y la ofrenda es una prueba de que nosotros somos capaces de desprendernos, porque lo que nosotros estamos dando es parte de nuestra vida. No es el dinero que damos, lo cambiamos en dinero, porque esa es la moneda que se utiliza ahora. Anteriormente eran vaquitas, chivos, gallinas y todo eso, ¿verdad? Entonces se diezmaba y se llevaba ofrenda al templo, ¿verdad? O cuando había también cereales y todo eso. Bueno, entonces yo quiero hablarte del diezmo y la ofrenda, nada más. Las demás cosas son parte de un principio de dar. Dios nos dio, nosotros tenemos que aprender a dar también, a dar nuestro tiempo para Dios, ya que Él nos dio todo. Hermano, mira, si tú mira tu cheque, cada final de mes o cada semana, si te pagan semanalmente, te está descontando el Estado, te hace muchas deducciones de tu cheque. Quieras tú o no quieras, Él te saca ese dinero de tu cheque de una vez. Y si no, al final de año, cuando haces tus taxes, ahí los tienes que pagar. Y si no los pagas, te vas feo, como dicen, ¿verdad?
Entonces el Estado nos puede quitar el dinero y no decimos nada. Pero cuando Dios nos pide, porque es algo voluntario, algo que tiene que nacer del corazón, ponemos el grito en el cielo, 1000 pretextos para no hacerlo. Pero yo no vengo a convencerte a que de eso no des. Ese va a ser tu problema. Yo vengo a explicarte algo. Y si tú logras captar eso y tú puedes aplicarlo a tu vida, va a ser de beneficio. Y si tú no quieres, dice el final del discurso es este: teme a Dios sobre todas las cosas, porque un día traerá a juicio las cosas buenas y las cosas malas. Podemos ser juzgados por las cosas que dejamos de hacer, que debíamos de hacer, y por las cosas que hicimos que no debíamos de haber hecho. Mira, el Señor es un Dios justo y nos va a medir así con plomada, dice, te va a poner el nivel a ver si realmente estás caminando en sus caminos y en su orden. Bueno, diezmos y ofrendas. Y mire cómo funciona esto. Dios nos bendice y nosotros tenemos que dar de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Yo les contaba a los hermanos una anécdota, ¿verdad? Así fácil, rápida y sencilla, ¿verdad? Que un papá lleva a su hijo a una tienda de esas que venden hamburguesas. Y lleva a su niño, lo sienta, o su niña, como usted quiera ponerlo, lo sienta y le va a comprar su menú infantil, ¿verdad? Ya con eso le digo cuál es, ¿verdad? Le compra su menú infantil y se lo pone ahí. Pero el papá no se compra nada para él, solo para el niño. Entonces viene el papá y le dice, oh, regálame una papita, le dice al niño, ¿va? Y usted sabe los niños cómo son, ¿verdad? Son inocentes y todo, pero a veces son un poquito egoístas también. Estos son niños, ¿verdad? Están aprendiendo. Y entonces viene el niño y le dice, no, le dice, esto es mío, le dice, mío. No le quiere la papita al papá o a la mamá. Y entonces el papá le dice, dame una papita, solo una papita te pido. Y el niño no se va a terminar todo eso. Él al final lo va a dejar, solo va a mordisquear algunas cosas. Es raro, hermano, que se termine una porción de esas, ¿verdad? Aunque son pequeñas. Entonces viene, pero el niño, su naturaleza es egoísta, como somos nosotros, ¿verdad? Ya de grandes egoístas, ¿verdad? Que clavo, ¿verdad? Entonces él le dice, no, eso es mío, dice, y le niega una papita. Y se pelea con el que le puede dar más menús, le puede comprar más comida, ¿verdad? Está peleando con el que le está proveyendo. No sé si usted me entiende la parábola, ¿verdad? Entonces nosotros somos así con Dios. Dios nos dice, dame una papita, dice, y nosotros, no, esto es mío. Este es mi trabajo, a mí me costó, a mí me sudó, todo es mi ahorro, todo aquí, todo allá. Dice, yo tonto le voy a dar, y se van a las cantinas o se van a los lugares de baile, los emborrachan y les roban el dinero. Bueno, pero esa ya será otra historia, ¿va? O gastan dineros en licores caros y tanta cosa, pero bueno, como le digo, cada quien va a ser juzgado por lo que va a hacer. Entonces, hermano, mire, yo ya me metí y no le he dado ningún texto, pero ya ahorita vamos a hablar en eso. Diezmos y ofrendas, es lo que le quiero decir. Mira, cuando tú preparas tu ofrenda, en este caso, en el libro de Levíticos 3, creo que yo aquí tengo aquí tengo el texto, hermano. Déjame ver. Levíticos 3. Por aquí lo tenía. Sí, Levíticos 2, del 1 al 3. Dice ahí que cuando en ese tiempo llevaban una ofrenda de... Ahí habla de todos de granos, habla de animalitos, habla de todo, pero me pareció interesante esta, porque dice cuando llevamos ofrenda, dice, de flor de harina, dice que el sacerdote le va a poner aceite, va a agarrar un puñado y lo va a quemar al fuego. Y entonces, yo decía, eso es lo que yo pensaba antes, ¿verdad? Pero ¿para qué están pidiendo una ofrenda para quemarla? Mejor la deberían de pedir y usarla, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos al altar, al lugar de reunión nuestro, lo que nosotros vamos a dar se da, pero tiene que ser quemado. ¿Qué significa eso? Que al subir al altar y algo se quema, es que ya no queda nada de eso. Quiere decir que nosotros cuando damos, tenemos que morir a lo que estamos dando. O sea, yo no voy a dar algo y después a los 5 días estarme recordando, yo le di tanto a la iglesia, esa iglesia se hizo grande porque yo di, compraron un piano porque yo di dinero,
o pagaron la renta porque yo di dinero. No, no, no. Porque usted la ofrenda se la va a traer y se la va a dedicar a Dios. Por eso le digo que somos desordenados. No sabemos ni guardar un orden de cómo el Señor Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces Dios toca su corazón. ¿Eh? Usted viene o le va a dar a un pobre, o le va a hacer alguna obra buena, va a servir en la iglesia o lo que usted vaya a hacer. Una buena obra, recoger un papel en la calle, hermanos, también basura a la gente y echarla al recycle o algo así. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces viene y usted viene, prepara su ofrenda y prepara su diezmo. ¿Ve? Y cuando usted llega al altar, a la iglesia, usted eso lo quema, es en el sentido espiritual, pues. ¿Ve? Porque cuando usted se desprende y usted muere a lo que usted está dando, porque es un sacrificio vivo, entonces eso físico, que son $20, $1, 25 centavos, lo que usted vaya a dar, eso físico se convierte, porque le ponemos fe, se convierte en algo espiritual. Y cuando se convierte en algo espiritual, eso espiritual trasciende entonces hasta la presencia del Señor. Y ahí dice, dice que, y lo que, vamos a ver, para demoler ofrenda, dice, es una ofrenda encendida, es de olor grato a Jehová. O sea que a Jehová le gusta el olor a la carne asada, a la harina quemada. No, lo que está diciendo ahí, que Dios se va a agradar con la actitud que usted lo está haciendo. Por eso le estaba hablando de un orden. Porque usted, antes de ir a la iglesia, antes de ir a un lugar, usted va a preparar lo que usted tiene y le va a dar a Dios. Usted no va a llegar a última hora, agarrar un billete arrugado y a tirarlo en una cesta. No, no. Esa no es la actitud. Porque dice que nosotros tenemos que presentarnos con alegría, con danza, con un corazón dispuesto, agradecido a Dios para lo que vamos a dar. Pero si usted va pensando que lo que usted va a dar se lo van a gastar, ¿saber en qué? Mejor no de nada, porque esa ofrenda no va a ser recibida. Nosotros tenemos que ir contentos, alegres, a darle al Señor de lo que Él nos ha dado a nosotros. Una parte, una papita, un poquito nada más de lo que Él nos ha dado. Y entonces esa ofrenda tiene que ser quemada, o sea, tiene que morir ahí. Lo que yo di, lo entregué ahí, y lo que yo di ahora es de Dios. Porque yo le voy a ofrendar a Dios, no voy a ofrendar al pastor, ni le voy a ofrendar a la iglesia, ni para que compren sillas, ni esto. No, si yo quiero que eso se hagan, yo hago un sobre o doy cash y digo, mire hermano, yo doy $20 para que compren una silla, por ejemplo. Está bien, como te digo, ¿verdad? Dios en su momento va a recompensar a cada quien. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Con qué lo estás haciendo? Dios lo va a recompensar. Pero de diezmos y ofrendas, tú vas a la iglesia y entregas ese diezmo y esa ofrenda, y eso tiene que subir algo espiritual a la presencia de Dios. Y Dios promete en el libro de Malaquías, dice, y yo abriré las ventanas de los cielos y te daré hasta que sobreabundes. Hay una promesa de parte de Dios para eso, ¿verdad? Entonces cuando nosotros llegamos, hermano, a la presencia del Señor, entregamos, morimos a lo que llevamos y se lo presentamos a Dios, no al pastor, no al hermano, no para pagar renta, no, no. Mi compromiso es ser agradecido con Dios y llevar mi ofrenda y llevar mi diezmo, ¿verdad? Y yo lo presento delante de Dios. Si tú lo quieres dar, estoy diciendo que des nada, ¿verdad? Yo te estoy explicando la actitud y lo que la palabra dice. Entonces voy con una buena actitud, ¿verdad? Señor, gracias, Padre, porque me has provisto para todas mis necesidades. Aquí está. Amén. En ese momento usted muere. Ahí usted, su trabajo ahí terminó. Entonces yo te quiero hablar, ¿qué es lo que sigue después de eso? Porque nosotros, cuando entregamos nuestras ofrendas y diezmos, se los entregamos a Dios. No se los entregamos al pastor, no se los entregamos al hermano fulano, al mengano, no. Yo, mi ofrenda, se la entrego al Señor y le digo, Señor, mira, aquí está la semilla de los frutos, ¿verdad? O el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y te agradezco por darme vida, por darme la oportunidad de poder compartir y poder dar también, ser parte de ese principio de dar. Tú nos has dado tanto, entonces te damos algo. En dinero, porque no, ¿cómo darle yo mi vida? Bueno, puedo servir, puedo ir a la iglesia a limpiar bancas, a arreglar,
y hacer muchas cosas que yo podría servir también. Pero en lo que económico somos probados. Bueno, entonces cuando tú entregas ese dinero es de Dios. No, yo espero que me des a entender. Porque si tú quieres dar para, como te digo, para bancas, para que pinten la iglesia, le quieres regalar al pastor para que compren su saco, su camisa, o le quieres regalar algo, tú haces un sobre y le dices, hermano, o lo haces en la mano, que yo le quiero dar esto, ¿verdad? Quiero dar esta ofrenda para compren bancas, pintura o lo que estén haciendo, o construcción, que es válido también, ¿verdad? Pero lo que damos en diezmos y ofrendas son para Dios, porque eso Dios lo pide, que nosotros seamos agradecidos. Y entonces nosotros vamos y se lo damos a Dios. Ahora, ya cumplimos nosotros el orden, ¿verdad? Corazón agradecido, en acción de gracias, contentos porque el Señor nos ha dado la vida, nos ha dado todo, y de nuestro salario apartamos algo y decimos, Señor, esto es para ti. Papito lindo, esto es tuyo. Y el Señor no está viendo la cantidad, el Señor lo que está viendo es tu corazón. ¿De qué manera? Fíjate que hasta hay un texto que dice que si cuando vas a dar tu ofrenda, dice, te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, arréglate con tu hermano, ¿verdad? Y después ven y presenta tu ofrenda. Dice. Quiere decir, hermano, que si nosotros estamos con problemas con alguien y no lo arreglamos, ¿verdad? Podría ser que la ofrenda o diezmo que no nos demos no sea acepto de parte de Dios. Y entonces nunca va a venir esa recompensa que Él promete hacia nosotros, hacia nuestra familia. Y no, yo quiero que el Señor me bendiga, pues, ¿verdad? Claramente a mi persona y a mi familia, a mi casa, a mis nietos, bisnietos, tataranietos, porque esa es otra cosa. Cuando tú haces un bien, probablemente no te va a venir a ti el pago, la recompensa, pero puede ser que a un hijo tuyo, a un nieto, a un bisnieto, alcancen la bendición. Como pasó con Leví, Abraham diezmó y la bendición fue dada hasta Leví, que era no sé si era tercera o cuarta generación de Abraham, ¿verdad? Entonces tú vas a hacer un bien. Cuando tú haces el bien, Dios, el Salmo 20 dice que Jehová haga memoria de todas tus ofrendas, dice. Que Jehová, y será que Dios no tiene memoria, pero Dios muchas veces guarda silencio porque quiere ver cuál es nuestra actitud y cuál es la intención de nuestro corazón. Entonces cuando nosotros hacemos ese orden y presentamos a Dios, ahí terminó nuestro trabajo. Ahí terminó lo que teníamos que hacer, ya cumplimos el orden de Dios, llegamos, dimos. Acuérdate, no es para el pastor, no es para la iglesia, no es para los hermanos, no, yo lo di para Dios. Ahora veamos lo siguiente que sigue de eso, que con eso voy a terminar. Lo siguiente que sigue de eso es que ahora el pastor y las personas que están ya detrás del otro lado, ¿verdad? Ellos no van a ir a administrar el dinero, las ofrendas de los hermanos. O sea, si yo di, ellos van a decir, no, usemos bien el dinero porque los hermanos trajeron su diezmo. No, porque yo no se lo llevé a ellos, yo se lo llevé a Dios. Entonces, ese dinero, ¿de quién es? Es de Dios. Entonces, cuando ellos toman ese dinero y lo administran bien, Dios los va a recompensar por estar haciendo una buena administración. Pero si ellos empiezan a hacer mal uso de ese dinero, y mal uso podría ser que se esté gastando en cosas que no valen la pena. Cosas cortinas de $5,000, que poner aquel lujo. Y no hace falta eso. Eso es malgastar el dinero en cosas. ¿Por qué va a estar 5,000 cuando una cortina la puedo conseguir por 500? Bonitas y todo. No, pero es que esas están labradas con hilo de oro y que no sé qué. Dios no se agrada de eso. Sí dice que para Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios se agrada? De un corazón agradecido. Entonces los que están ya en el otro lado, ellos van a administrar el dinero de Dios. Porque tú se lo llevaste, yo se lo llevé a Dios. No a ellos, a Dios. Entonces ellos toman ese dinero, pero ese dinero es de Dios, el que ellos van a administrar ahora. Y fíjate que hay hasta aún en la ley hay algo que se llama malversación de fondos.
de los recursos públicos. Mira, y yo con esto voy a ir terminando, porque a veces, como te digo, no se conoce el orden de las cosas, ¿verdad? Entonces, la malversación es, dice aquí, dice malversación o peculado, se llama. Es definido como la apropiación, o sea, tomar algo indebida o desviación por un funcionario público o por una persona que dirija una entidad del sector privado y cumpla una función en ella, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud. Mira qué interesante esto, ¿verdad? Porque yo no estoy acusando a nadie, yo solamente estoy diciendo las cosas que pueden pasar. Aquí estamos hablando del Estado, porque el Estado te quita los taxes y los administran los funcionarios públicos, ¿verdad? Pero los funcionarios públicos van a administrar el dinero que el pueblo ha aportado para beneficio de obras públicas y para el beneficio de toda la población. Hacer un puente, hacer una carretera, hacer tantas cosas. Entonces, malversación de fondos se llama, o peculado, cuando se le hace mal uso a ese dinero. Y un funcionario dice, no, bueno, yo voy a ir me mandan a que vaya a un lugar en Europa, ¿va? Y entonces él va y se va a hospedar en el hotel 7 estrellas, champán, vino, y empiezan a hacer despilfarro del dinero que no les costó a ellos. Limosinas y tal, como el Estado lo paga. Pero no lo paga el Estado, pero ese dinero no es del Estado. Ese dinero es del pueblo, porque el pueblo ha aportado para que los funcionarios tengan en qué invertir. Yo no sé si ya me entendiste lo que te estoy diciendo, ¿va? Que hay un dinero, pero que no es de ellos, sino que ellos tienen que ser administradores. Entonces, así pasa en la iglesia también, ¿verdad? Que el dinero que ya el pastor o quienes estén a cargo van a utilizar no es mío. Aquí es al contrario, ¿va? Porque allá es del público, ¿va? O del pueblo. No es mío, porque yo ya se lo entregué a Dios. Yo no sé si me entendiste. Aquí hay 10 personas, 100 personas, y las 100 personas le dimos a Dios. Entonces, en los fondos de Dios, ¿verdad? Hay $5,000, pero ya no es nuestro, porque nosotros ya lo entregamos. Ya morimos a él, ahí yo no sé qué van a hacer, pero los que están encargados de administrar ese dinero, va a depender qué bueno o mal uso le den a ese dinero. Entonces, cuando ellos vengan y hagan buen uso, ellos van a ser recompensados. Pero cuando ellos hagan mal uso de ese dinero, va a haber un castigo. Porque y yo te voy a leer ahorita un texto. Y mira, yo no te he leído muchos textos porque en Malaquías 3 dice, ¿verdad? Ustedes, el pueblo, me han robado, dice. ¿En qué te hemos robado? Le dicen al Señor, ¿va? Todo el pueblo, dice, sacerdotes, todo el mundo me ha robado, dice. ¿En qué te hemos robado? Bueno, en los diezmos, ofrendas. Y entonces empieza él, usted lee el libro de Malaquías, hermano. Le habla a los sacerdotes, ¿va? Primeramente, y después le habla al pueblo, ¿va? Porque traen la ofrenda dañada, dice. O sea, presentamos cosas que no son buenas, pues, ¿verdad? En mal uso. Y entonces, ya del otro lado, como te digo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el ministro o los ministros o las personas que están detrás para administrar ese dinero? Porque ese dinero es el dinero de Dios. Yo no sé si ya me lo entendiste. Yo lo doy a Dios. Ahí murió. Ahora ese dinero viene y los hermanos que van a administrar ese dinero están administrando los recursos divinos, ¿verdad? Y porque, hermanos, por eso te digo, debemos de entender eso, ¿verdad? Pero cuando hay muchos recursos, también del otro lado, la gente empieza a gastar y a hacer cosas a veces que no son innecesarias, ¿verdad? Y a veces hay una familia que está padeciendo y entonces habría que echarle la mano a hacer algo. Pero bueno, ahí yo ya no me puedo meter. Solamente ellos son los que van a dar cuenta delante de Dios. Yo tengo que dar cuenta de Dios de lo que yo tengo que hacer. Y ellos van a dar cuenta de qué han hecho con los recursos divinos, ¿verdad?
que han sido puestos en sus manos. Por eso te hablaba yo de la función esta, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla nosotros, en la Biblia nos habla la parábola, hay muchas parábolas del mayordomo infiel, eh, la parábola de los talentos, y todas esas nos enseñan algo, pero fíjate que esta no es una parábola, sino que es una enseñanza que el Señor está dando, y dice, va, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor, dice, sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Mira, aquí dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Dice, el siervo fiel va a ser el que va a administrar los recursos divinos. Mira, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice, el cual puso su Señor. O sea, Dios lo puso en ese lugar, ¿verdad? Sobre su casa. Sobre su casa. O sea, sobre lo que tiene Dios en su casa. Y entre lo que tiene Dios en su casa, hay muchas cosas, hay almas, pero también están esos recursos, ¿verdad? En su casa, y yo ya voy terminando, hermano. En su casa, dice, en su casa, para que les dé alimento en su tiempo. Habla de que hay un trabajo que hay que hacer de parte ya del otro lado, ¿verdad? Dice, bienaventurado aquel siervo, dice. 3 veces o 2 veces dichoso, dice. Aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Administrando las cosas que son de Dios. Porque, hermano, cuando hay muchos recursos, y hay muchos ejemplos que podría poner, pero ya sería como señalar algo a alguien. Yo lo que quiero dejar es un principio divino, el principio de dar y de administrar también. Dice, cuando el Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo, dice, que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque dice que al que se le da mucho, al que se le da poco, no, ¿cómo es que dice? Perdón. Bueno, el de los talentos es que a uno le dieron 1, a otro le dieron 2 y a otro 5. El de un talento lo enterró y le dijo el Señor, pues hubieras dado mi dinero al banco, le dice, ¿verdad? Para que ganara algo, sino que lo enterraste. Entonces, por ser un siervo malo que no quiso trabajar las cosas del Señor, entonces lo meten, lo mandan a las tinieblas. Pero los otros les dicen, bueno, como ganaste 2 talentos, denle otros 2 talentos. El talento de este es en lo aquel, porque eso sí lo saben trabajar, ¿verdad? O sea, saben trabajar en la obra del Señor. Los recursos del Señor son bien administrados. Dice, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, dice, yo tenía el texto aquí, hermano, solamente tengo solamente la cita, ahorita la voy a buscar. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte. Con los hipócritas ahí será el lloro y crujir de dientes. Quiere decir que los que administran el dinero del Señor van a ser recompensados por un buen trabajo o van a ser castigados por un mal trabajo. Nosotros, el pueblo, que damos en la casa del Señor, se lo damos a Dios, también vamos a ser premiados o vamos a ser recompensados según la intención de nuestro corazón y de la manera en que nosotros lo hagamos. Porque si tú vienes molesto, das ofrenda o das lo que sea, o lo haces de mala manera, entonces el Señor viene y no se va a agradar de nosotros. Entonces tiene que haber un orden divino, y ese orden, hermano, lo encontramos en la palabra del Señor. Yo he tratado de explicarte algo aquí ahora, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que dicen, cuando el pastor, por ejemplo, pasa en su carro, y hay un hermano que no tiene carro y anda caminando a pie y el pastor no le da ray. Es por ejemplo, para poner un ejemplo nada más. Entonces él tiende alguno a decir, miren pues, yo di y él anda en un buen carro, porque eso es lo que la gente saca, ¿va? Que el pastor tiene buena casa y aquel vive en una champa, y que el pastor tiene buen carro y tiene que... Bueno, el hermano, él va a dar cuentas en aquel día. Cuando su Señor venga, él lo va a premiar o lo va a castigar. Eso ya no nos compete a nosotros, eso será
qué es lo que el Señor, porque mucha gente dice, van a haber sorpresas en el cielo, ¿no? Mucha gente pensará que van a ser premiados, ¿verdad? Como aquellos obreros que lo fueron llamados, unos a la primera hora, a la segunda, a la tercera, ya de último, contrata a otros, ¿verdad? A estos les dice que les va a pagar un talento, a los de último no les dice nada, y le empieza a pagar a los de último, y les empieza a dar un talento. Y entonces el que entró primero dice, a nosotros que hemos llevado la carga del trabajo todo el día, nos va a dar más, porque si a este que no hizo nada le está dando lo que me ofreció a mí nosotros nos va a dar más. Y que si cuando llega con él le paga un talento, y se enoja, ¿va? Le dice, ¿cómo es que a este? Bueno, le dice, pues si el dinero es mío, le dice, ¿va? Porque si es el Señor es mío, es el oro y la plata. El dinero es mío y no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero, pues. O tienes envidia, dice. Mire, hermano, van a haber muchas sorpresas, pero que la sorpresa que nosotros tengamos es que nos digan, ven, buen siervo fiel. En lo poquito. Así, mire, hermano, mire. En lo poquito me has sido fiel. En lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. En lo poquito, hermano. Pero ese poquito hagámoslo bien y en el orden del Señor. Si tú diezmas y ofrendas, amén. Si no lo haces, ese es tu rollo, dice, ese es tu problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Va? Porque todo va a ser traído a juicio. Así que mi deseo es que entres en el orden de Dios y hagas las cosas para Dios. Todo lo que hagas, hazlo para Dios, no para que te vean. Yo estuve en una iglesia, yo estaba pequeño en ese tiempo, y decía, cuando pedían dinero, ¿va? Para la construcción del templo, hermanos de a 1000, hermanos de a 1000, en ese tiempo 1000 quetzales era bastante plata. Hermanos de a 1000, dice, ¿va? ¿Cuántos hermanos de a 1000 hay? ¿A cuántos hermanos de a 1000? Y los otros hermanos queriendo dar, no, espérate, tú te esperas, tú eres de a 2 pesos, no, todavía no. Y entonces después los de a 500, los de a 100, los de a 50, y ya por último, ay, que pasen todos, ¿va? Como que dice, pero la cosa es que peinaban todo. Pero hermano, realmente las cosas del Señor son sagradas y tenemos que tener un gran cuidado porque nos estamos jugando, hermano. Cosas muy valiosas e importantes. Y el Señor le habla a las 7 iglesias, ¿verdad? De Apocalipsis, y dice que a uno los va a hacer columnas en el templo. Mira, las promesas de Dios son el sí y el amén. Yo quiero que usted sea bendecido, que sea prosperado. Que cuando le dé al Señor, si le va a dar 2 blancas, le va a dar 5 centavos, un len, decimos, ¿no? Una choca. Dela, pero con el agrado de que usted está haciendo, diciéndole, Señor, mira, esto es lo que tengo, pues eso es lo que yo te doy. ¿Verdad? Bendíceme, Señor, mira mi semilla, esto que voy a sembrar en tu reino, Padre. Que venga con la bendición y que mis hijos, mis nietos, tataranietos, cualquiera de ellos puedan alcanzar esa bendición. Y yo deseo, dice, que ustedes sean prosperados, así como prospera su alma. Dice. Así que mi hermano, no nos hagamos bolas, como dicen, ¿verdad? Hagamos las cosas en el orden de Dios. Agradezcámosle al Señor. Y Dios en su momento te va a recompensar. Te va a dar salud. Mira, hay gente que tiene billetales, hermano, y enfermos. No lo pueden disfrutar. No saben ni a quién dejarle los millones que tienen, ¿verdad? Y el Estado a veces se queda con todo eso. Pero tú tienes, hermano, un salario, tal vez poco, pero mira, eres tan cuerudo, decimos, ¿verdad? Que ni te da catarro, ni te da nada, hermano. Comes piedras, comes tornillos y nada te hace mal. Tacos de la calle, los chucos, comes de todo y nada te afecta. Y el otro va al hospital, hermano. Aquí, hermano, aquí en este lugar, una ida a un hospital son $5,000. Solo por decirte, no tiene nada, que hay una Tylenol, váyase a su casa, te llega el recibo. O si no tienes seguro, o si tienes seguro es otra cosa. Entonces, hermano, hay quienes tienen y no les sirve de nada, no son felices. Pero nosotros tenemos, mire, un poquito, ¿verdad? Pero dichosos y felices en el Señor. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Y haz las cosas para el Señor, no para los hombres, ni para que nadie te esté viendo. Así que el Señor te bendiga, te guarde, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima. Bendiciones para cada uno de ustedes.